Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Hay en este texto que acabamos de leer también tres verdades fundamentales que a lo largo de la historia han sido fuertemente atacadas y que en estos días están siendo atacadas aún más, con mayor ferocidad, con mayor intensidad. Son tres verdades fundamentales. Cuando decimos fundamentales es porque en ella descansan los fundamentos de la existencia del ser humano. Estas tres verdades que hay aquí son: número uno, que Dios creó al ser humano; número dos, que Dios creó al ser humano a su imagen; y número tres, que Dios creó al ser humano como varón y como hembra. Estas tres verdades son el fundamento de la dignidad, de la identidad y del propósito del ser humano. Por eso es que es tan importante que nosotros los conozcamos y que estas tres verdades estén ancladas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro intelecto, que sean parte esencial de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Repito las tres verdades, porque hay gente distraída. Número uno, primera verdad: Dios creó al ser humano. Segunda verdad: Dios creó al ser humano a su imagen. Tercera verdad: Dios creó al ser humano varón y hembra. Y estas tres verdades son el fundamento de la dignidad, de la identidad y del propósito del ser humano. Recuerden: dignidad, identidad y propósito. De aquí se desprende todo eso. La primera verdad que vamos a mirar es muy simple y es muy sencilla. Dice: Dios creó al ser humano. El hecho de que somos una criatura y de que tenemos un creador tiene unas implicaciones muy fuertes, porque implica que pertenecemos a alguien, que tenemos dueño, que no podemos ser ni hacer nada independiente de nuestro dueño. Puedes pensar en eso. El hecho de que la Biblia dice que Dios te creó implica que eres una criatura, una creación, y toda creación le pertenece a su creador. Tienes dueño. No puedes ignorar esta realidad. Tienes un dueño y ese dueño es tu creador. Ese dueño es Dios. Él es el dueño de tu vida. Y hay muchísimas, evidencias de esto. Tú no escogiste el día de nacer. Tampoco has escogido el día en que te vas a morir y te toca vivir sin saber cuándo es ese día. Tú no escogiste a tus padres, tú no escogiste el sexo que tienes, tú no escogiste el color de tu piel, y absolutamente nada de lo que tú tienes y de lo que tú eres lo escogiste. ¿Por qué? Porque tienes dueño. Eres el resultado de un diseño, eres el resultado de un plan, eres el resultado de un programa. Y en la medida en que tú entiendas eso y te ajustes a la realidad de tu existencia, tu vida será plena. Tu vida será gozosa. Tu vida estará en paz. Por eso estamos hablando de ¿qué? De fundamentos, de fundamentos. Esta es una verdad fundamental que fue atacada desde el principio. Cuando Satanás le susurró al oído al hombre que a través de la desobediencia y a través del conocimiento podía llegar a ser igual que el Creador. O sea, que de alguna manera
bastante absurda y bastante ridícula, la criatura podría dejar de ser criatura y podría estar al mismo nivel de su creador. Eso fue lo que Satanás le susurró en el oído al ser humano. Y desde entonces, el hombre cayó de su posición a un estado de vergüenza, miedo, dolor, enfermedad, odio, perversión, enojo, incertidumbre, angustia, estrés y toda una serie de cosas hasta la muerte. Llegó a ser un ser mortal. Eso fue todo lo que el hombre consiguió tratando de ser lo que no es. No se trata, hermanos, la vida no se trata de que tú llegues a ser alguien. La vida se trata de que tú llegues a conocer quién eres. ¿Quién eres ahora? Si la vida se tratara de llegar a ser alguien, encontráramos aquí un cúmulo de personas que no son nada todavía. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Desde el mismo instante en que Dios te creó, tu dignidad, tu identidad y tu propósito en esta tierra fueron establecidos. No tienes que buscarlos. No tienes que buscarlos. Ya lo tienes. Y el hombre ya lo tenía, pero de eso se trata el engaño, de hacerte creer que no tienes lo que es tuyo. Para que pases toda la vida buscando lo que no se te ha perdido. Como dicen por ahí. En eso consiste la primera verdad. La segunda verdad es que Dios creó al hombre a su imagen. Si lees todo el capítulo 1 del Génesis, te vas a dar cuenta que la Biblia dice claramente que el hombre no pertenece a ninguna especie de los animales ni a ningún género. La Biblia habla de cómo Dios creó a los animales de la tierra, a los animales de los aires, a los que vuelan y a los que nadan, a todos los animales acuáticos. Y la Biblia dice que Dios le habló a la tierra y le dijo a la tierra: produzca la tierra toda clase de seres vivientes según su género. Según su género. Y si te das cuenta, en la frase de produzca la tierra toda clase de seres vivientes según su género, hay un distanciamiento de Dios para con la criatura. Hay como digamos un intermediario. Dios le habla a la tierra y la tierra se vuelve fértil y comienza la tierra a producir todo tipo de vida animal, silvestre y todas estas cosas por la palabra de Dios. Pero todo eso es según su especie y según su género. Pero la Biblia no dice que Él dijo: ahora vamos a hacer al hombre según su especie, según la especie del mono, o según la especie de algún simio, o según la especie de cualquier otro ser viviente creado de la tierra, sino que dice la Biblia que Dios dijo: hagamos. Hagamos significa que nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo para su obra magistral. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso fue lo que sucedió. Somos el producto de un acuerdo en la Trinidad. Y usted dirá: pero eso de la Trinidad y Dios es uno solo. Sí, pero tú también eres tripartito. Y no sé si te has dado cuenta que hay veces que tu cuerpo no está de acuerdo con tu mente. ¿No te has dado cuenta? Que a veces tu corazón tampoco está de acuerdo con tu mente. Y que a veces tu cuerpo camina para donde tú no quieres. ¿Sí ves? Eso es el pecado. Eso se llama desintegración. Pero Dios es el único ser moral que dice: Dios es uno. La unidad de la Trinidad. Estuvo completamente de acuerdo, como está siempre completamente de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre de acuerdo. Y estuvieron de acuerdo en crearnos a su imagen. Ahora, eso de que nos crearon a la imagen de Dios, eso da para hablar 5 meses
o de pronto 6, pero básicamente lo que quiero resaltar de eso es que tenemos un propósito. Es decir, que el ser humano fue creado con un propósito. La imagen de un objeto tiene como propósito comunicar algunas características del objeto, ¿cierto? ¿Cierto? A veces estamos en un lugar y de pronto, no sé, a veces me ha tocado de pronto ir a comprar algo a una persona y no sé si eso es exactamente lo que me encargaron o si eso es exactamente lo que la persona quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Le tomamos una foto y se la mandamos. ¿Cuál es la función de la foto? Comunicarle a esa persona las características del objeto que se va a comprar, ya sea el tamaño, el color, la textura, para qué sirve, si tiene tuercas, si tiene cables, si tiene qué. Para eso son las imágenes. Las imágenes lo que hacen es hablar, comunicar acerca de las características del objeto. Así que es muy fácil entender en términos básicos, en términos elementales, en términos sencillos, ¿qué significa que Dios nos haya creado a su imagen? Cierto que ya no hay que decirlo porque eso quedó elemental. Bueno, pero lo voy a decir por si las moscas. Lo que significa es que Dios te creó para que tú manifestaras algunas de sus características y algunos de sus atributos al universo entero. Esa idea la vas a dejar por ahí, la guardas en una gaveta y luego dentro de un ratico la vamos a sacar. Ese es el propósito para el cual Dios te creó a su imagen. En otras palabras, y en unas palabras un poco más teológicas y en unas palabras un poquito más sublimes, dice toda la Escritura que Dios nos creó para la alabanza de su gloria. O sea, para que tu vida, la forma como hablas, como caminas, las decisiones que tomas, todo lo que tú eres, debe manifestar la grandeza de Dios, debe manifestar los atributos de Dios, debe manifestar la justicia de Dios. Ese es el propósito de Dios. Para eso creó Dios al hombre. Y como lo creó de esa manera, la Biblia dice que le dio el señorío de todas las cosas. Entonces, en el versículo 28, Dios le dice al hombre y a la mujer que están ahí, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con base en la imagen que el hombre era de Dios, Dios lo posiciona en un lugar de dignidad, en un lugar de autoridad, en un lugar de señorío, porque es Él, entre todas las criaturas del universo entero, el que lleva plasmada la imagen de su Creador. Quiero que vengas conmigo un momentico al Salmo número 8. Donde el salmista hace una exposición magistral de ese asombro que le produce a él entender el por qué en medio de toda la creación Dios le dio tan alto privilegio al hombre. Salmo número 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies.
ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cierto que son palabras gloriosas y maravillosas que Dios habla nada menos y nada más acerca de ti. Quien quiera que seas que está sentado ahí. Pero tú me dirás lo mismo que viene a mi pensamiento. ¿Será que yo sí soy imagen de Dios? ¿Será que la vida que llevo, la forma como vivo, realmente glorifica a Dios? ¿Realmente yo le comunico al universo, a todo lo que me rodea, algo de la grandeza de Dios? Bueno, por un lado tenemos que el hombre, no importa cuán baja sea la condición en la que caiga, por ser hombre, por ser imagen de Dios, tiene su dignidad todavía. Por eso no es lo mismo matar un ratón que matar a un hombre. No es lo mismo. ¿Con base en qué? En esa imagen de Dios que hay y que aunque la quieran negar, es la causa y es la razón por la cual el asesinato debe ser castigado. Sin embargo, hermanos, hace poquito vi algo que está abundando cada vez más y está cogiendo fuerza, porque el progresismo y otros ismos que se están tomando la humanidad están tratando de invertir estos valores, y encontramos a una señora que por allá en un parlamento de yo no me acuerdo de qué país comenzó a decir un discurso de esos estremecedores acerca de que cuando su hija tenga 20 años le va a preguntar acerca de que en su época habían personas que le enterraban unas pullas a los toros para matarlos, y ella orgullosa le va a decir a su hija: sí, así, esa masacre bestial, así era en mis tiempos, pero yo fui una mujer que guerreó contra eso y que peleó contra eso. Otro parlamentario congresista que está ahí, que sabe perfectamente que pertenece a esos ismos del pañuelito verde pro, de lo que hablábamos ayer, le dice: ojalá que cuando su hija tenga 20 años y le pregunte: ¿es cierto que en tu tiempo mataban con unas pullas a los bebés en el vientre de su madre y que tú defendiste eso? Porque esa es la mentalidad de nuestros días. Y esa es la razón por la cual yo no voto por cualquiera que diga que va a cambiar las cosas. Porque las cosas, aunque están mal, ningún hombre impío sin Jesucristo puede cambiarlas para mejor. Todo impío que viene aquí a cambiar lo que ya está mal, lo viene a empeorar. Por favor, despierten. Ningún impío sin Cristo Jesús tiene la capacidad de cambiar algo para mejorar. Entonces, con ese discurso de que qué terrible matar el toro, pero hay que defender los derechos del cuerpo de la mujer. Eso sí es permitido. Si es defendido, si es publicado a voz en cuello, con orgullo, con altivez y con soberbia. Esta es la época en que nos tocó vivir, una época torcida. Y al mismo tiempo con gente dormida, con una iglesia dormida. Esa es la gravedad de lo que está sucediendo. Pero bueno, ¿será? Volvamos a hacer la pregunta que se hizo este señor en el Salmo 8. ¿Y qué es el hombre?
Pero ¿qué es el hombre? Que se dicen tantas cosas del hombre. ¿Y será que el hombre sí es imagen de Dios de tal manera que viendo a un hombre podemos conocer cómo es Dios? De tal manera que todo hombre sobre la tierra refleja algo de los atributos y de las perfecciones de Dios. Pues obviamente no. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Que algo se echó a perder aparentemente. Y dice el libro de Romanos que todos han pecado y por eso están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nosotros en el universo, o tú en el universo, tenías un cargo. Tenías una posición y esa posición en el universo estaba determinada porque tú estabas encargado de mostrarle al universo la gloria de Dios. Pero el pecado no glorifica a Dios, aunque le cambien el nombre, aunque el adulterio ahora se llame un desliz. Aunque a la fornicación se le llame estamos viviendo juntos, no importa el nombre que se le cambie, el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de su propósito, han sido destituidos de su rango, han sido destituidos de su posición. Entonces, cuando leemos el primer libro del Génesis, el primer capítulo del Génesis, nosotros tenemos que entender que a esa historia le falta un pedazo. Pensemos, por ejemplo, los que conocemos al Señor Jesucristo, ¿cómo se puede leer el Antiguo Testamento y pensar que allí termina la cosa? Si en el Nuevo Testamento es que se revela la solución y el cumplimiento de estos tres principios. Estos tres principios, estas tres verdades fundamentales solamente llegan a cumplirse y a hacerse una realidad a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que el hombre es Señor de la tierra? ¿Será que el hombre se ha enseñoreado de todo lo que Dios ha creado? Hermanos, si hoy en día el hombre no gobierna ni su lengua, ni su estómago, ni el cuarto, ni la cama donde duerme, no tiene gobierno de nada. No gobierna ni a los hijos, ni a la esposa, ni a los mosquitos, ni al clima. El hombre no gobierna absolutamente nada. Repito, ni la lengua ni el estómago, que es como lo que de pronto podríamos gobernar. Pero ni eso, hermano, ni eso. Entonces, cuando nosotros leemos estas cosas, tenemos que pensar que algo pasó, que algo sucedió. Ahora vamos a la tercera verdad, o a la tercer principio de la creación. Es que Dios creó al hombre, varón y hembra. ¿Están todos en el Génesis? Sí. Dios creó al hombre, varón y hembra. Bueno, y como ahí dice que Dios les dijo, multiplíquense, fructifíquense, extiéndanse, gobiernen la tierra, se podría pensar que el propósito final de la sexualidad, de por qué Dios nos hizo hombre y mujer, el propósito final esencial, pues es la procreación, ¿cierto? El propósito de la sexualidad, hasta ahí parece que todo terminara. O sea, que tú eres hombre y mujer única y exclusivamente para tener hijos, para tener relaciones sexuales, para procrear o para disfrutar, porque eso también estaba incluido. Todos los placeres que Dios creó son de Dios. Son de Dios, no son del diablo, son de Dios. Solo que a veces no los usan con las instrucciones de Dios, sino con las instrucciones del diablo. Eso es todo lo que cambia. Pero el placer en sí es santo, porque solo Dios puede crear placeres. Solo en Él hay paz, gozo, plenitud, solamente en Él.
del otro lado hay amargura, fastidio, enojo, rebelión y todas esas cosas que dan gastritis. Bueno, hermanos, el propósito primario, según el apóstol Pablo, él habla de que hay un misterio. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, en el versículo 24, cuando Dios habla del matrimonio y dice, después de que Dios ha creado la mujer, es decir, el Génesis 1 es un relato general de toda la creación y el Génesis 2 es un relato específico de cada cosa como la hizo. Entonces, en el Génesis 1 hay un resumen de cómo creó Dios al hombre y a la mujer y ahí está el acto todo completo junto. Cuando el hombre y la mujer estuvieron de pie delante de él, les dijo: multiplíquense, juzguen la tierra, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, primero creó al hombre y después creó a la mujer. Y luego, entonces, cuando el hombre y la mujer están juntos y se identifican el uno al otro, se entiende que existe una cosa que se llama sexualidad. Y Dios les explica para qué es. Y Dios les dice aquí: por tanto, versículo 24, Génesis 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces uno dirá, bueno, lo que este versículo dice es que nos vamos a unir ya a través de las uniones maritales y vamos a hacer una familia y vamos y todo eso. Sí. Pero resulta que cuando vamos a la carta de los Efesios, el apóstol Pablo dice que esa cita es un misterio y que no se refiere únicamente o primariamente a tener hijos o a tener relaciones sexuales, sino que hay una connotación eterna. Como todo lo que hace y crea un Dios eterno tiene que tener un significado eterno, tiene que tener un sello de eternidad. Y eso que parece de pronto como tan terrenal, resulta que tiene una significación celestial, que tiene un propósito, que tiene una función. Y el apóstol Pablo nos dice que allí hay un misterio. Y yo quiero que leamos todo el capítulo 5. No todo el capítulo 5, no, todo el texto donde el apóstol Pablo alude a este asunto del matrimonio. Esta porción que nos da un poquito como de dolor de estómago a todos. Bueno, el apóstol Pablo está hablando del sometimiento, versículo 21, Efesios 5, 21. Y él está diciendo que todos debemos estar sometidos a todos, ¿ok? Pero ahora habla de esas líneas de sometimiento y va a tratar el asunto del matrimonio. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahí está la parábola. Ahí está un propósito eterno del matrimonio, un propósito que trasciende la vida de casados aquí en la tierra. La Biblia dice que el matrimonio dura hasta que la muerte los separe, pero el significado del matrimonio va más allá de la muerte. Porque el significado del matrimonio es que los matrimonios son una parábola, un símbolo del amor y de la relación de Cristo con su iglesia. Y eso es lo que hace al matrimonio supremamente sagrado y puro. Y eso es lo que hace que todas las hordas de maldad contemporáneas estén arremetiendo contra el matrimonio de mil maneras, porque el significado del matrimonio es de suprema santidad y de suprema reverencia. Pero sigamos leyendo en Efesios capítulo 5 y dice ahora: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio del matrimonio. Pero el misterio es grande. ¿Por qué? Porque no se refiere al matrimonio de ustedes en la tierra, sino a la relación de Cristo con su iglesia. De Cristo con su iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Repito, el matrimonio un día se va a acabar. Alguno de los dos se va a morir primero y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el matrimonio. Lo que tú hayas hecho o no hayas hecho, ya eso pasó. Suponte que tú no te has casado también. Suponte que nunca te casaste. Suponte que eres un eterno soltero o una eterna soltera. O estás viuda o estás viudo. O simplemente no consigues con quién casarte. O se desbarató la cosa y estás solo. No importa. No importa. ¿Sabe por qué? Porque el propósito final del matrimonio es que cuando estemos sentados en la mesa, en las bodas del Cordero, y Cristo se siente a servir en la mesa, a servir en esa cena, entonces ya no existirá el matrimonio, pero sí existirá aquella realidad que produce gozo, plenitud, paz, realización, mucho más allá que el matrimonio. Y Cristo nos dirá, ese era el propósito por el cual ustedes se casaron allá en la tierra. Era simplemente una sombra de una realidad eterna. La sombra es temporal, la realidad es eterna. Ahora, hermanos, si nosotros podemos profundizar un poco en el significado de esto, en el significado del matrimonio. Si nosotros hacemos de pronto un recorrido por la Biblia acerca de cómo Dios ve el matrimonio de una manera tan radical para Dios, cómo Él de pronto aborrece el adulterio. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Que cada uno, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en la pasión desordenada de la concupiscencia de los gentiles que no conocen a Dios. Dios se refiere una y mil veces al matrimonio, porque esa es la institución que le da gloria al misterio de Cristo con su iglesia. Es la institución que ilustra la relación de Cristo con la iglesia. Por eso, mi rol de esposa y mi rol de esposo deben ser tratados con total seriedad y reverencia. Por eso es que usted no puede venir aquí a lavar las manos, a levantar las manos santas y a decir que usted es un iluminado, que usted subió al cielo, cuando usted maltrata a su esposa. Pues la clase de hombre que se mira simplemente pasándole revista a la esposa. Y bueno, también funciona del otro lado. También funciona del otro lado. Hay mujeres que definitivamente tienen a esos maridos acabados. Acabados de lengua, acabados de todo.
Ahora, pero hermanos, no se trata de quién está mal. Se trata de, ¿yo estoy bien? Pregúntate, como esposa, ¿yo estoy bien? Y pregúntate, como esposo, ¿yo estoy bien? Yo quiero hacer una pregunta en la que yo pensaba mientras desarrollaba los puntos del sermón. Y yo pensaba en un texto que siempre repito, que Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta y no la van a contestarse, sino se la contestan a sí mismos. Entre tus padres, si tuviste a ambos, ¿quién mandaba en la casa? ¿Quién proveía el sustento? ¿A quién veías tú trabajando, trayendo la comida, trayendo el sustento? No contesten, no estoy oyendo voces, hagan silencio, que eso sea un secreto. El rol que desarrolló tu mamá, el rol que desarrolló tu papá, ¿era el rol correcto? Hazte esa pregunta. Y luego ahora dirígete a tu matrimonio y pregúntate, ¿estará pasando lo mismo en tu matrimonio? Hermano, eso es tan sencillo, porque es que redención tiene que ver con ser librado de eso. Redención tiene que ver con ser librado de repetir los patrones antibíblicos y destructivos de la sociedad y del matrimonio, como lo practicaron nuestros padres. Cristianismo no es venir aquí a decir que soñé, que profeticé, que habló en lenguas, que no. Cristianismo es que tu vida sea transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando de la gloria del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la gloria de Dios. Estamos hablando del diseño de Dios. La semana pasada decíamos que Cristo, por su palabra, fue el que creó todo lo que existe y que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Así que el hecho de que en mi sexualidad yo sea mujer y tú seas hombre, se relaciona no con tus gustos ni con tus creencias, sino con la gloria del Señor Jesucristo. Que en su palabra Él diga que tú eres el proveedor y tú eres la que respeta y la que honra, es el diseño de Él, para la gloria de Él. Si en la Biblia dice la mujer representa a la iglesia, tú tienes que representar esa iglesia, porque lo que está en tela de juicio, además de la salud de tu matrimonio y de tu propia salud mental y emocional, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Pero eso de la sexualidad, eso de la feminidad y masculinidad, permítanme decirles que es una de las preocupaciones más grandes que tengo. Y no estoy hablando de la masculinidad en el mundo, ni de la feminidad en el mundo. Estoy hablando de la feminidad en la iglesia y de la masculinidad en la iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos en la iglesia? Los mismos patrones del mundo. La mujer empoderada, independiente, productiva, proveedora, que es la que manda en la casa. Pero les tengo una buena noticia para esas mujeres empoderadas, emprendedoras, que mandan en la casa, que les gusta siempre tener la primera palabra y la última también, que están dispuestas a sacrificar a sus hijos si se le aparece un hombre diferente, como muchas que he conocido. Es que el papá de mis hijos no sirve para nada y por eso lo cambié. Y están dispuestas a serruchar a sus hijos por la mitad con tal de conseguirse un hombre mejor, porque ellas están empoderadas. Y está, bueno, todas esas mujeres empoderadas que no les da ni pena arrasar con hombres casados, con hombres adúlteros. No, porque ahora estamos empoderadas. Les tengo una buena noticia. Y es que los hombres de ahora están encantados con ese empoderamiento. No tienen ni 5 de ganas de empoderarse nada. Eso era antes.
Los hombres de ahora son felices con que las mujeres lo mantengan. Felices con que las mujeres los manden a callar. Felices con que las mujeres tomen la iniciativa. Felices con que las mujeres sean las que manejan, las echadas para adelante, las berracas, las que pelean. Hermano, yo veo a las mujeres y pelean con el chofer, pelean con el lechero, pelean con el plomero. O sea, son el hombre de la casa. Y el marido ni se inmuta, está feliz. Así que sigan adelante, empoderándose, porque no van a tener ninguna oposición, salvo que a todas les va a dar una gastritis, le va a dar estrés, les va a dar ansiedad, se van a volver locas, se van a volver histéricas y van a colapsar, ellas y toda su casa, porque la mujer no fue diseñada para eso. Así de sencillo, no fue diseñada para eso. Pero si usted quiere, siga empoderándose. Si usted quiere, siga masculinizándose. Pero es que está pasando algo grave, hermano, también con los jovencitos. Y por allá una señora loca decía que era porque comían mucho pollo. Pero yo no creo que sea el pollo. Yo creo que es la falta de papá. O sea, aquí hay un cúmulo de un desastre, hermanos, un desastre generacional que hay, porque ahora los jovencitos me van a perdonar. Son tan delicaditos, hermano. Pero al lado de todo jovencito delicadito, palidito, así, palidito, delicadito, las cuerdas vocales. ¿Usted recuerda que antes a un jovencito por ahí como a los 13 años, como hablar así como uno? Ya eso no pasa. Él crece y crece y sigue hablando así. Ay, mami, cae del muerto. Hermano, unos niños delicaditos, hermano, y no estoy hablando del mundo. Vaya a ver los cantantes. No voy a decir nombres porque esta cosa la están subiendo a YouTube. Entonces, hermano, unos cantantes que yo tengo que venir acá a dar unas instrucciones. Cuidado, hacen la voz como el cantante, es que canta como una niña. Y no es un problema de su rango vocal, como diría algún músico. Yo conozco hombres con un rango vocal de tenor y un rango vocal de soprano. Te puedo decir, por ejemplo, Marco Vidal tiene un rango de soprano, pero él habla como hombre, es hombre. Así que el problema no es el rango vocal. El problema, hermano, yo no sé qué palabra utilizar, porque la que tengo en mente no es apta. Pero la mamá del niño, vea, yo le voy a decir una cosa para ver si me lo entienden. A ver, en sentido común, desarrollo del ser humano. A los 7 años, independientemente de que su bebé tome biberón o seno o lo que sea, a los 7 años se debe producir en todo ser humano algo que se llama el destete. O sea, que ese ser humano, sea hombre o sea mujer, niño o niña, porque todavía no es hombre y mujer, pueda andar solo sin aferrarse a la falda suya. Sí, pero es que uno lo tiene que decir, hermano. ¿Tú no viste una propaganda de una señora que se iba para el colegio a cuidar a la niña? Se convertía en biblioteca, se convertía en tablero, ya estaba ahí porque el niñito, ¡oh!, mi lindo peladito, como dicen por ahí. Hermano, suelte a ese niño. A los 7 años, el niño debe, escuche para ver, debe ser libertado de la mamá. Y usted sabe quién es el libertador del niño que está bajo la falda de la mamá. ¿Quién es? A ver. El papá, claro, ¿quién más va a ser? El papá tiene que agarrar al niño y arrancárselo a la mamá. Si no, ese niño no va a servir para nada. No va a servir
para nada. Así que, hermano, yo no voy a perder el tiempo en este punto. Varones, algunos de ustedes ya el niño está para graduarse y todavía está bajo la falda de la mamá. Ambos tienen la culpa. La mamá que no lo suelta y usted que no lo jala. Y tenemos una sociedad sin hombres. Bueno, con hombres, pero no masculinos. ¿Dónde está la masculinidad? Díganme, ¿dónde está la masculinidad? ¿Dónde está la feminidad? ¿Dónde está eso? ¿Eso dónde está, hermano? Pues yo quiero decirle que esos dos polos, la masculinidad y la feminidad, están conectados con la gloria de Dios. Y si no, mire que en un texto donde dice que fuimos creados a imagen de Dios, no dice, y el ser humano fue creado racional, inteligente, colaborador. No dice, fue creado hombre y mujer. La sexualidad tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la dignidad del ser humano. Y por eso es lo que está siendo atacada. Porque como, ¿a quién le importa lo que dice el Génesis ahora? Yo me preguntaba, Señor, ¿y yo por qué voy a enseñar el Génesis? Yo le decía, Señor, pero ¿cómo que voy a enseñar el Génesis? Eso lo he enseñado 200 veces. Y el Señor me mostraba, mira, este niño, ¿dónde está la masculinidad del niño? Por eso es que lo tienes que hacer. Mira, acá están matándose, acá. Mira todo esto. Decía, es necesario que vayamos al principio. Es necesario que vayamos a los rudimentos elementales. Es necesario que le recordemos a los hombres que son hombres y a las mujeres que son mujeres. Hemos llegado a tal punto que hay que decirle a un padre que tiene que criar a su hijo. Ahí no estoy hablando de los padres de afuera, estoy hablando de los padres de aquí. Y si alguno de ustedes me dice, ¿eso es conmigo? Sí. Sí, porque es que esa es la bobada del cuento ahora. Ay, me está tirando puya. No, yo no estoy tirando puya. Yo estoy hablando aquí a todos los varones, a todos los jóvenes empollerados que veo con mis propios ojos. No estoy tirando puya, es mi deber y lo estoy diciendo. Que me quieran cortar la cabeza, eso es problema de ustedes allá. Pero yo lo seguiré diciendo. Suelta a ese niño. Estábamos viendo el matrimonio de mi hijo ahí en una foto y entonces me dicen por acá para molestarme y que, ay, yo me imagino a la pastora y que, ay, mi peladito. Mire, yo quiero decirle algo. Hace 1000 años que yo a mi hijo no le digo mi peladito. ¿Oíste? Desde los 17 años lo he tratado como un hombre y es un hombre. Porque lo que yo tenía que traer a esta humanidad era un hombre, no un peladito. Porque este mundo no necesita tu peladito. Este hombre necesita un varón de verdad. Porque tú te vas a morir y tu peladito se va a quedar allá y se lo va a llevar la corriente. Porque él no sabe hacer nada. ¿Qué peladito ni qué peladito? Deje de decirle a un niño que es un peladito. Dígale que usted es un varón. Afirme su masculinidad. Y deje de decirle a la niña que hay que empoderarse y que no sé qué y que los hombres no sirven para nada. Deje de decir eso. Si a usted el hombre que escogió no le sirvió para nada, no marque a su hija con ese destino. Ella va a escoger bien. Ella va a escoger bien. Si estamos en la iglesia del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios y su palabra nos va a llevar a hacer una buena elección. Así que, hermano, sea feliz de ser mujer. Cultive su feminidad. Ubíquese en su rol. Reconcíliese con Dios que la hizo mujer. Y deje de estar tratando de gobernar lo que no le han entregado. Sea feliz, sea feliz. Déjese mantener, déjese cuidar. Y que los hombres vayan a trabajar. Hermano, yo no puedo entender lo que está pasando. No puedo entender lo que está pasando. Porque es que está pasando dentro de la iglesia. Repito, estoy hablando de la iglesia. En el mundo vaya y venga. Es más, hay veces que en el mundo encuentro matrimonios tan bien formados y no vienen a la iglesia evangélica y no pertenecen a la piedra angular, donde cada uno hace lo que tiene que hacer. ¿Dónde está eso? Es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde está esa masculinidad? Eso que nos enseñaban antes.
las cosas de los hombres, las cosas de las niñas. No, no. Por ahí había una señora diciendo que cuando nacía una niña, ella le regalaba un carrito para que ella rompiera esos esquemas. Y cuando nacía un niño, ella le regalaba un osito para que lo arrullara, para que también rompiera el esquema. ¿Qué vamos a hacer si las mujeres todas se van en carrito y los hombres todos cargan ositos? ¿Qué vamos a hacer? Pues está pasando, hermano. Es que no, es que está pasando, hermano. Es que está pasando. Ahora los hombres no se sienten responsables de su casa. Los hombres no responden nada. El niño le pregunta algo y los hombres, la primera respuesta para una pregunta de un niño, el hombre es: pregúntale a tu mamá. La fuente de toda sabiduría y verdad, la madre. Tomen medidas, hermano, tomen medidas. Yo quiero ver en esta iglesia, mi sueño es ver a los hombres haciendo lo que tienen que hacer y a las mujeres haciendo lo que tienen que hacer. Y la Biblia dice eso. La Biblia dice: maridos, amen a sus mujeres de la misma forma que Cristo amó a su iglesia y se entregó para que, 1, santificarla. 2, cuidarla. 3, sustentarla. 3 cosas. Pero la masculinidad está tan débil que al hombre le da pavor cuando oye eso. Y la parte que los hombres no entienden es que siempre que ellos se dispongan a darle el primer lugar a Dios, Dios los va a honrar, porque es que ya Dios lo hizo. Dios le dio al hombre la capacidad de producir. Tú eres productivo. Pero si no te la crees, tú eres sacerdote. Tú tienes autoridad. En tanto tú tomas una Biblia, llamas a tu iglesia, o sea, tu familia. Pero no. Tú amaneces allá flamantemente dormido y es tu esposa la que corre y revolotea por la cama diciéndote: despiértate que vamos para la iglesia. A partir de allí no hay nada, mijo. No hay nada, perdiste todo. Perdiste todo. Si la que te levanta para ir al culto es ella, pero es que aquí la Biblia dice que debe ser tú. Debe ser tú el que madrugue de noche. Tus hijos te deben ver a ti de rodillas, no a ella. Y no estoy diciendo que ella no ore. Estoy diciendo que el liderazgo espiritual de la casa comienza por Dios. La autoridad la tienes en el cielo de parte de Dios. Conéctate con la autoridad. No pelees con la señora. Porque con una señora empoderada ningún hombre puede. Esto es lo más peligroso que hay. Hermano, la autoridad no te la quita tu mujer. La autoridad la tiraste tú. Tú la tiraste en el piso. Tú dejaste la silla vacía y ella, que no es boba, se sentó. Así es sencillo, así es sencillo, así es sencillo. Ponte de rodillas, ponte a orar. Asume tu autoridad. La tienes porque es de Dios. Y toda mujer normal, porque las mujeres de ahora son raras, pero yo hablo por mí, que soy normal. Toda mujer normal quiere que el hombre lidere. Quiere que el hombre se levante. Quiere que el hombre provea. Quiere que el hombre sea el sacerdote de la casa. Toda. Ninguna mujer quiere dominar al hombre. ¿Sabe cuándo lo domina? Cuando el hombre pierde su rol. Cuando ya no encuentra. Acuérdese lo que dice la Biblia: la sustenta y la cuida y la santifica. 3 deberes. La esposa que tú tienes, Dios te va a demandar 3 cosas: sustentarla, cuidarla y santificarla. Pero si tu esposa tiene los zapatos rotos y tú ni cuenta te has dado, tu esposa está enferma y nunca la has llevado al médico, ni sabes qué diagnóstico tiene. Tiene problemas en la boca, tiene problemas en el pelo, tiene el mismo vestido todos los días y tú cambiaste de carro. Hermano,
No, que es que ella no me respeta. No te puede respetar, es imposible. No pidas lo que no es posible. No pidas lo que no se puede. No pidas lo que no se puede, hermano. Asume tu rol. Asume tu posición. No es ante ella, es ante Dios. Sustenta, cuida y santifica. Sustenta, cuida y santifica. ¿Qué podemos decir de un hombre que lo que trae a la casa es borrachera, pornografía, vulgaridad? Santifica. El hombre debe santificar primero a su esposa y luego a sus hijos. No es la mujer, es el hombre. Y cuando el hombre no hace eso, repito, sino que lo que trae a su casa son vulgaridades, borracheras, olor a alcohol y todas esas cosas, nunca lo van a respetar. Te tendrán miedo. Miedo no es respeto. Miedo no es respeto. Si ves que todo el mundo sale corriendo y se quedan callados, eso se llama miedo. Eso no es respeto. Y eso, el miedo algún día se acaba. Y llegas y ya no encuentras a nadie. Ahora, volviendo al asunto del Salmo 8, cuando el Salmo 8 dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y todo lo puso bajo sus pies. El autor de Hebreos se hizo la misma pregunta que creo que todos nos hacemos. Vamos un momentico a Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, el versículo número 5. Vamos a leer desde el 5, vamos a leer un poco largo la cosa. Hebreos capítulo 2, y vamos a leer un pasaje monumental de Hebreos, donde el autor de Hebreos, por eso es que digo que esa historia que comienza en Génesis 1, concluye, demanda, requiere tener un desenlace, una conclusión, y esa conclusión es Jesucristo. El remedio de la enfermedad es Jesucristo. El clímax de la historia es Jesucristo. Y gracias a Dios por el autor de Hebreos que toma ese dato de que el hombre, pero si el hombre es un desastre, ¿cómo así? Que es la corona de la creación. Él retoma el Salmo 8 en Hebreos capítulo 2. Versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él. Pero todavía no vemos. Este es un hombre que se sincera y dice sinceramente, que es lo que estamos hablando aquí, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos al hombre en esa posición. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, a Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, por Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? Al lugar donde caímos. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo volvemos allá? Por Jesucristo. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ella. Cristo, el autor de nuestra salvación, perfeccionado por sus aflicciones. Dice, porque el que santifica, o sea Jesucristo, y nosotros los que hemos sido llamados a regresar a ese estatus de gloria, dice, y los que son santificados,
De uno somos todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea nosotros, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Y librar a todos nosotros, los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que nos socorrió a nosotros, la descendencia de Abraham y todos los que hemos creído en el mismo Cristo en el que Abraham creyó. Dice el Salmo número 11, acerca de los fundamentos, un salmo profético del rey David, del cual hemos hablado varias veces, y tenemos un himno que habla de estas cosas. Y dice el Salmo número 11, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará de hacer el justo? Y vamos a leerlo todo. Dice el Salmo 11, en el Señor he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar. La iglesia de Cristo está siendo perseguida y la persecución va a aumentar. Porque ahora las mujeres se deben empoderar y matar a sus hijos. Y los hombres se deben feminizar y dejar que las mujeres los dominen. Y el que no esté de acuerdo con eso va a tener que estar listo para la persecución más grande que habrá al final de la historia. Y los únicos que estamos listos para eso son los que estamos en Cristo Jesús. Así que la persecución es contra la iglesia. Y habrá momentos en que diremos, como el salmista: tengo ganas de escapar. Usted no tiene momentos en que sinceramente, no por habladuría, que yo recuerdo un hermanito carnal que decía que él soñaba con el rapto. Y yo, carnal y lleno de codicia y de avaricia. Yo, el rapto para ti está demoradito, mijo. Tenés mucho peso para poder volar. Bueno, hermano, yo no sé si usted tenga espacios así, pero delante de Dios yo he tenido espacios donde yo digo: ay, no, ya yo me quiero ir de aquí. Ya esto está muy feo. Y lo que ve en la televisión viene peor. Y yo digo: Señor, ¿por qué no vienes y nos llevas y ya? Y yo digo: Señor, si tú eres calvinista, ya el que se salvó, se salvó. Y el que se perdió, se perdió. Vámonos de aquí. Entonces el salmista dice: no le digas eso a tu alma. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué debe hacer el justo? ¿Salir corriendo, esconderse? Dice: no. Recuerda, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos nos están viendo. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a todo el que hace maldad y a todo el que le es fiel. Jehová prueba a los justos. Nos está probando para ver si alguno se quiere regresar por donde vino, para ver si alguno se quiere ir. A ver, la maldad está aumentando, ya nos parece normal, pero todos los días es una perversidad nueva, todos los días es una atrocidad nueva. Los malos están gobernando. ¿Te quieres ir para atrás? ¿Quieres retroceder? No. Dice: Dios te está probando. Dios está permitiendo que el mal avance para probar nuestra fe. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Qué hará el hombre recto?
El hombre recto mirará su rostro, así como dice Isaías 45:22. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más nadie. Solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y ser restituidos a la gloria de Dios, y ese nombre es Jesucristo. Sin Jesucristo el Génesis no es nada, no tiene sentido, nuestra vida está frustrada, nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestro propósito se acaban en esta tierra, porque en esta tierra no importa si eres hombre o mujer, eso es una construcción social, no importa si Dios te creó, eso también es un mito, no importa que seas a imagen de Dios, no, tú lo que eres es un mono bien evolucionado. La identidad se perdió, la dignidad se perdió, el propósito se perdió. Lo único que te queda es ser adicto a la droga, ser adicto a la pornografía, ser gobernado por los impíos, y si tienes de pronto suerte, sobrevivir, porque si no te subirás a un edificio y te tirarás de allí, porque eso es lo que viene. Pero el fundamento de Dios está firme. Y tú tienes que definir quién eres y qué eres. Porque Dios te lo está diciendo en su palabra. ¿A quién le crees? ¿Y a dónde vas a buscar tu identidad y tu propósito? Hermanos, fuimos creados para la alabanza de su gloria, y eso no se cumple sino a través del Señor Jesucristo. Quiero terminar con una oración. Quiero terminar con una oración que está en Efesios. Oración que me he propuesto hacer por cada uno de ustedes todos los días que puedo. Y dice la oración así en Efesios capítulo 1, versículo 15, hablando de estas cosas. Dice: por esta causa también yo, esta es la oración de Pablo y quiero que la hagas tuya. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dos cosas. ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿Y tienes amor por los miembros de esta iglesia? Entonces, mira lo que pide el apóstol, mira lo que pido yo y mira lo que debemos pedir todos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tienen con todos los santos, y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta es la restauración del ser humano, de la dignidad, del valor y del propósito del ser humano. Dice: y sometió todas las cosas bajo los pies del Señor Jesucristo, de Jesucristo hombre. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después, cuando estábamos sin Cristo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Oye, parte del cuerpo de Cristo. Somos una parte, un átomo, una célula de una plenitud de la gloria de Cristo que llena toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria, y toda la iglesia, aún los que están muriendo en Siria, glorificando a Dios con su muerte, aún los que están siendo escupidos y abofeteados, pero que de ninguna manera
niegan al Señor Jesucristo, su gloria llena la tierra. Levántate, deja de vivir como un pecador, deja de vivir como un miserable y vive para la gloria de Dios. Entiende que tú eres iglesia, que el mundo es una porquería, que no te puede dar nada el mundo. No coquetees con el mundo, no coquetees con las tinieblas. No hay ningún placer afuera que pueda compararse con la gloria venidera que hay sobre nosotros, los que creemos, los que esperamos en Cristo Jesús. No vendas tu herencia por un plato miserable de lentejas. Iglesia, vive como hijos de Dios. Vive como la plenitud de Cristo. Eso es lo que tú eres, con tus dones, con tu capacidad. A donde vayas, honra y glorifica a Dios. Así te maten, iglesia. Que tu vida sirva. Que tu vida tenga propósito. Y el único propósito noble es que vivamos o muramos, pero que sea para su gloria. Bendito sea Dios. Quiero que vayamos al versículo 3, al capítulo 3, donde muestran una iglesia totalmente restaurada para la gloria de Dios en muchos aspectos. Solamente quiero leer capítulo 3, del versículo 10 al 13, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí ve? Que no todos somos iguales, que no todos tenemos los mismos dones, que no todos tenemos las mismas habilidades. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios, para su gloria, para su honra, habla del propósito de nosotros, que es mostrar la gloria de Dios, hermano, no a la tierra, óyeme bien, no a la tierra, a toda la creación, al universo entero. Somos espectáculo para los ángeles. Los demonios hacen fila para vernos. Satanás da vueltas para ver cómo nos hace caer. Somos la corona de la creación. Y Dios no fracasa. El diablo pensó que podía ingresar a los planes y los propósitos de Dios. Dios le permite entrar para que seamos probados. Pero ahora nosotros, los que alguna vez fuimos presas de Satanás, los que alguna vez fuimos esclavizados por él, nosotros fuimos redimidos, comprados con sangre. El Señor Jesucristo entró a nuestra tiniebla, nos agarró y nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Y ahora nuestro fruto, dice la Escritura, es la santificación. Yo no soy perfecta, pero soy mejor que ayer porque vengo caminando con el Señor. Y lo que tengo por delante es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Camina hacia la gloria. Hermano, ¿y sabes qué? El que se quiera quedar, así sea tu mamá, que se quede. Porque el llamamiento de Cristo es personal, es contigo, nada más, nada más. Es la senda estrecha, aquí caminas solo. Predícale a todo el mundo para ver si llevas a más personas, pero no te detengas cuando otros se detienen. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? ¿Por qué Cristo desciende a pagar el precio de tu pecado? ¿Sabe por qué? A ver, ¿sabe por qué es tan precioso para Dios este plan? ¿Por qué te va a redimir con un precio tan alto? Porque está en juego la gloria de Dios. La gloria de Dios. Fuiste redimido para su gloria, para retomar tu lugar en el universo. Escúchame bien, en el universo, no en tu familia solamente,
Allí debes glorificar a Dios. No en tu barrio solamente. Allí debes glorificar a Dios. No, es que hay potestades y principados y somos el espectáculo de los ángeles que nos ven. Que a pesar de nuestras debilidades, seguimos caminando con Él. Y el camino es a la gloria. El camino es seguro. Nadie se puede perder si está aferrado de Cristo.